Javier Cremades, que es abogado de Leopoldo López, uno de los abogados que trabaja en la defensa de Leopoldo López. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Pues en un momento entramos en conversación y análisis de lo que está pasando, pero antes lo que toca es irse en directo a Caracas. Allí a esta hora sigue, como veíamos, la tensión en las calles tras la apelación a la movilización que ha hecho el presidente encargado, Juan Guaidó. Lo ha hecho después de que varios militares liberaran al líder opositor Leopoldo López, que se encontraba, recordemos, en situación de arresto domiciliario, y a partir de aquí se han disparado los rumores de un alzamiento del ejército contra Maduro que parece no sería de grandes dimensiones. A partir de este momento se han multiplicado los altercados por toda la ciudad. En Caracas está el corresponsal de EFE, Héctor Pereira. Héctor, ¿cómo están las cosas a esta hora? Sí, buenas tardes, buenas noches en España. Cuando son poco más de las 4 de la tarde en Caracas continúan los enfrentamientos y las manifestaciones en las calles de la capital venezolana. En la última hora, una manifestación antichavista que pretendía cruzar la capital de este a oeste fue reprimida por parte de las Fuerzas Armadas que son leales a Nicolás Maduro. Los varios accesos de la ciudad han sido cerrados por los organismos de seguridad, lo que ha impedido el avance de esta manifestación. Recordemos que el oeste de la capital, donde pretende llegar la oposición liderada por Juan Guaidó, es considerado un bastión del chavismo gobernante. También en la última hora se conoció que al menos 25 militares venezolanos solicitaron en la Embajada de Brasil en Caracas asilo. Vamos a seguir contigo, Héctor, porque ¿qué lectura hace cada parte de lo que está sucediendo hoy en Caracas? Bueno, como ocurre con cada cosa de la política venezolana, el gobierno y la oposición tienen versiones diferentes de los hechos que ocurren en el país. Por parte del gobierno de Nicolás Maduro se ha dicho que esto es un golpe mediocre, un golpe fracasado. Maduro cuenta con el respaldo de todas las instituciones, el Poder Electoral, el Fiscal General de la República, el Ministro de Defensa, la Fuerza Armada, el Tribunal Supremo de Justicia. Todos emitieron hoy sendos pronunciamientos a favor del gobierno de Nicolás Maduro y repudiaron lo que consideran un intento de golpe de Estado. Por parte de la acción liderada por Juan Guaidó, el levantamiento militar que se produjo esta mañana, se habla de que este sí es el inicio de una fase definitiva hacia el cese de la usurpación que dicen ellos que hace Nicolás Maduro de la presidencia desde enero pasado, cuando juró su segundo sexenio y luego de obtener una reelección el año pasado en unos comicios que son tachados de fraudulentos y que no son reconocidos por medio centenar de países que sí reconocen a Guaidó como mandatario interino. Vamos a resistir y vamos a lograr un paso más en el cese de la usurpación. Hablamos de los militares, hoy están aquí, hace falta que se sume el resto, así que nos mantenemos aquí y convoquen a todos que se vengan acá a Altamira en este momento. Operación Libertad comenzó. El pueblo venezolano a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial, la convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Y rechazamos rotundamente esta nueva agresión, dirigida por factores del imperialismo norteamericano y por supuesto aquí ya han dado la cara los que están detrás y sus lacayos, los amos y sus esclavos acá. Y hoy lo que han dado es pena. Vergüenza, más pena y vergüenza que los que están involucrados en este golpe de Estado. Manipularon a una gente y la llevaron engañados a algunos. A otros fueron voluntarios y cada quien que asuma su responsabilidad. Como escuchábamos a Leopoldo López, ese llamamiento de Guaidó para salir a la calle es a nivel mundial. Ya han oído, como decíamos, a ese opositor, ese líder opositor Leopoldo López. También ha habido concentraciones en Madrid, en la Puerta del Sol, desde donde distintas plataformas han pedido la salida del poder de Nicolás Maduro y el apoyo de la comunidad internacional. También ha habido protestas frente al consulado de Venezuela. Y mientras tanto el gobierno asegura que no apoyará ningún golpe militar en Venezuela e insiste en defender la convocatoria de elecciones para elegir un nuevo presidente. Estamos preocupados y estamos, como todo el mundo se puede imaginar, alerta, no solamente desde la presidencia del gobierno, sino desde el resto del gobierno, porque Venezuela nos toca de una manera muy cercana, porque somos españoles, tenemos muchos compatriotas en Venezuela, hay muchos venezolanos en este país, pero no cabe otra que la salida pacífica, que nadie puede estar pensando en Venezuela en otra cosa que no sea esa. Bueno, pues esto es todo lo que se ha escuchado en las últimas horas, todo lo que ha pasado. Javier Cremades, por arrancar con lo más reciente, teníamos constancia de que Leopoldo López está refugiado en la embajada chilena. ¿Cómo ha sido si ha sido una negociación? ¿Cuál es el próximo paso que se piensa dar?
Bueno, básicamente hoy se han producido dos cosas increíbles, ¿no? La primera es que ha habido un grupo, no sabemos de qué tamaño, de las Fuerzas Armadas, que como dicen ellos en Venezuela se han volteado, han cambiado de bando y han empezado a apoyar la legitimidad del presidente Guaidó. Y la segunda noticia es que el huracán Leopoldo López está libre, está suelto, está fuera de su arresto domiciliario, ¿no? Es verdad que ahora está bajo protección diplomática en la Embajada de Chile, pero básicamente vuelve a ser una persona con capacidad de hablar con los medios, lo tenía prohibido, no había podido hacerlo, y por lo tanto se desarrolla una dinámica nueva. No sé qué pasará con esa división de las Fuerzas Armadas. Dios quiere que no haya un enfrentamiento civil, pero en todo caso hay una nueva escalada de petición de libertad, de reclamación de legitimidad y básicamente pues de lucha por superar una etapa histórica que ha sido este desastre del madurismo y del chavismo. ¿En qué estatus está ahora Leopoldo López en la embajada? Bueno, básicamente ha sido recibido el embajador, el canciller chileno acaba de decir que es un huésped de la embajada, por lo tanto ha sido recibido y ha recibido. Probablemente esto devengará en una figura de asilo. Será básicamente una persona protegida por un estatuto internacional en territorio venezolano, pero bajo jurisdicción chilena. Por lo tanto, se abre, como digo, una etapa nueva donde Leopoldo podrá tener libertad de lanzar mensajes, de convocar a los medios, en definitiva, de respaldar esta nueva vía que ha tomado cuerpo, que es la de la Constitución frente al uso de la fuerza, la del derecho frente a la opresión. De Juan Guaidó no sabíamos nada hace un buen rato, desde que lo hemos visto al lado de Leopoldo López. Se hablaba de que podía estar en otra delegación diplomática, no sé si sobre eso hay... Bueno, básicamente Guaidó tenía hasta la fecha una cierta libertad de movimiento, pero lo de hoy realmente pone en peligro la seguridad de todos los venezolanos, sobre todo de estos líderes políticos, de esta parte de la sociedad civil que ha sabido rebelarse contra una tiranía y, por tanto, yo creo que todos corren peligro, un peligro realmente muy cierto y están resguardando sus vidas para poder seguir haciendo su actividad política, ¿no? Yo no sé en este momento dónde está el presidente Guaidó, pero lo que sí sabemos es que a partir de mañana lo veremos de nuevo actuando, llamando a la acción, llamando a una acción pacífica, por cierto. Es increíble oír lo que hemos oído, ¿no? Manifestación frente a represión. Bueno, sí, hemos visto de todos modos, por desgracia, episodios violentos. Le voy a pedir a Fran Pérez que haga su propia lectura de lo que ha pasado desde este mediodía hasta estos momentos, donde veíamos que los episodios violentos seguían entre los partidarios de Guaidó y la policía y otros cuerpos de seguridad. Sí, vamos, yo no coincido en absoluto con lo que dice aquí mi compañero de tertulia, como es lógico. Aquí lo que ha pasado hoy es que Guaidó se ha quitado la careta y Guaidó, que ya estaba todo el mundo dándole por amortizado, pues de alguna forma ha buscado un papel, yo creo un papel desastroso, porque realmente lo que ha hecho es un llamado a un golpe militar, un llamado abiertamente, del mismo modo que se proclamó o autoproclamó presidente en una plaza pública sin que nadie lo votara. Pues aquí ha hecho un llamado a un golpe militar, con muy poquitos militares. Se ha dicho aquí que había división del ejército. Yo creo que no hay una división del ejército, que precisamente si se mantiene Nicolás Maduro es porque hay una lealtad de las Fuerzas Armadas muy grande, y por eso se hace el llamado, ¿no?, de Guaidó. Es un golpe fracasado, han llevado a los chavales, a los soldados, digamos, levantados a las 5 de la mañana, engañándolos. Están los testimonios que son encontrables perfectamente en YouTube y se pueden buscar, ¿no?, de los propios soldados diciendo que los mandos les sacan y se dan cuenta y abandonan la Carlota. Se ha hecho con mentiras, porque se ha dicho que se habían tomado la base militar de la Carlota y no es cierto. Se ha dado una información desde la base militar. En ningún momento Guaidó tomó la base militar. Y el ejército se ha mantenido en todo el país, como ha dicho el ministro de Defensa Padrino, leal a la Constitución y leal a Nicolás Maduro. Por tanto, ahora sí hay que destacar aquí que John Bolton, el asesor de seguridad de Trump, ha hecho el mismo llamado al golpe militar, ¿no? Y esto sí es significativo. Esto es muy significativo porque Trump tiene la ventaja para analizar la política exterior de que no se pone caretas, ¿no? Y yo creo que esto es lo grave, ¿no? Decíamos que hemos escuchado al ministro de Defensa, a Diosdado Cabello, uno de las personalidades más cercanas a Maduro, pero a Maduro no lo hemos visto hoy. No sé si eso es relevante o no. Que normalmente lo acostumbramos a ver casi prácticamente cuando están pasando las cosas. Maduro, yo creo que supongo que estaría en el Palacio Presidencial. Se ha hecho un llamado, Diosdado hizo un llamado a que el pueblo venezolano saliera a la calle, rodeara el Palacio Presidencial. Han sido miles y miles de personas, de venezolanos, que estaban rodeando el Palacio Presidencial de Miraflores en apoyo al proceso bolivariano y en contra del golpe militar. Y bueno, Maduro yo creo que sí ha hecho un comunicado. No sé si personalmente imágenes que no hemos podido ver, porque a través de las agencias internacionales no... Yo he leído algunos teletipos y demás donde él ha hecho una declaración. Creo que no ha salido todavía, digamos, a dar una rueda de prensa o algo así, pero sí ha salido Diosdado, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay de fondo, y lo quiero decir muy claramente y de una forma muy sintética, es una operación
político-militar de Estados Unidos muy clara para apropiarse del petróleo de Venezuela, ¿no? Y yo creo que este es el gran tema, y Guaidó es un peón más, efectivamente, dentro de esa estrategia, ¿no? Venezuela hoy es el primer país del mundo en reservas petroleras, ¿no? Y yo creo que en la guerra de Irak Estados Unidos aprendió una cosa: tienes que ganar la batalla de la opinión pública primero, por eso esa gran campaña mediática brevemente, contra... para que podamos ir alternando. Esa gran campaña mediática que hay orquestada, sobre todo los grandes medios de comunicación privados, ¿no? Aquí estamos en una televisión pública y yo me alegro de que haya una versión más plural, pero es omnipresente toda esa campaña contra Venezuela, que yo creo que es que obedece a una razón, y es que Estados Unidos declaró objetivo político-militar a Venezuela hace mucho tiempo para apropiarse de ese petróleo, porque el petróleo en nuestro planeta lamentablemente se agota. Javier, como son visiones muy distintas, te voy a dar la réplica. Sí que coincido en algo, y además me alegro mucho de coincidir, y es que efectivamente no hay, afortunadamente, dos facciones del ejército ahora mismo enfrentados en una guerra civil. Eso es algo de lo que yo también me congratulo, ¿no? Pero sí es verdad que hay una serie de hechos que conviene recordar. En primer lugar, que la liberación esta mañana de Leopoldo López se ha producido por las propias fuerzas militares que le custodian por el SEBIN. Por lo tanto, no estamos hablando de grandes divisiones, estamos hablando básicamente de unidades de la fuerza militar que, como decía antes, se han volteado. En segundo lugar, también hay que recordar algunas cosas, que efectivamente donde hay opiniones públicas libres, la convicción que hay no solo en Estados Unidos y no solo en la administración de Trump, sino en la población norteamericana, creo que también en las poblaciones europeas y en todo caso en las políticas y las cancillerías, incluido el gobierno español que reconoce a Guaidó, es de que aquel es un régimen que ha devenido en tiránico. Y lo que estamos viendo básicamente es una lucha titánica sin utilizar la fuerza entre alguien que tiene el poder y la fuerza, como es el régimen de Maduro, y alguien que apela a un librito que se llama la Constitución, entre el imperio de la ley o el imperio de la fuerza, entre el imperio del derecho y el uso y el abuso de la fuerza. Por lo tanto, yo creo que aquí hay tres datos fundamentales a día de hoy, ¿no? Y es que la campaña continúa, no para apropiarse del petróleo, Estados Unidos acaba de renunciar contra el petróleo, sino para liberar a una población de 30 millones de personas que viven en un campo de refugiados. Segundo, que el líder por antonomasia de ese país, que ha simbolizado con su prisión y con su entrega al país un poco las ansias de libertad, que es Leopoldo López, por primera vez tiene no libertad de movimientos, pero sí libertad al menos de expresión. Y por último, que la reacción no ha sido de la administración norteamericana, ha sido unánime de todos, incluido el gobierno de España, que por supuesto piden una llamada a que haya paz, a que no haya conflicto, pero también una llamada de apoyo al régimen de Guaidó. Yo creo que aquí básicamente todas estas digamos razones para mí son realmente excusas. Hay una pugna entre la libertad y la tiranía. Fran. No, yo tampoco comparto eso. Yo creo que el gobierno español, reconociendo a Guaidó, cometió un grave error, porque Guaidó claramente violó el derecho internacional. Uno no puede autoproclamarse presidente porque le da la gana. El señor Guaidó es un diputado y fue votado en unas elecciones precisamente porque hay elecciones en Venezuela. Aquí se habla de que es una tiranía, eso forma parte de toda una campaña internacional, como digo, de los grandes oligopolios mediáticos que están en una campaña previa a la apropiación de los contratos del petróleo. ¿Y qué quiere Estados Unidos? Quiere un gobierno dócil, quiere un gobierno al servicio exactamente de esos contratos, que no le ponga un problema porque el petróleo fue nacionalizado con Chávez. Y con ese petróleo se han financiado la sanidad pública en Venezuela, que se ha hecho con el dinero del petróleo. Se ha financiado decenas de universidades, se han financiado escuelas, toda la política social chavista que fue un gran éxito. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela ahora? ¿Por qué hay problemas y crisis económica? Porque hay un acoso económico brutal. Hemos visto cómo Estados Unidos ha decretado el control del dinero que no es suyo, que es del pueblo de Venezuela, en los mercados internacionales. ¿Para qué? Para asfixiar económicamente. Hay un intento de desestabilización política, pero además continuado, yo creo que no se puede negar. Y ya Estados Unidos ha llegado a decir, no mi compañero no ha dicho eso, pero Estados Unidos claramente ha hablado de dar un golpe en Venezuela si no se consigue que el diálogo y no sé qué y la negociación. Yo creo que aquí hay dos posibilidades, y lo resumo. Los que estamos a favor de respetar la soberanía y la democracia en Venezuela, y eso significa procesos electorales, a la que una parte de la derecha venezolana, tú sabes que no se quiso presentar, otra parte sí, porque en las elecciones donde Maduro es nombrado presidente por el pueblo de Venezuela hay 4 o 5 candidatos. Pero que no están reconocidas por España, por ejemplo. Bueno, no están reconocidas por una parte de la comunidad internacional, como tampoco se reconoce a Guaidó, pero fíjate que se ha dicho aquí, más de 50 naciones reconocen a Guaidó, sí, y más de 100 reconocen a Maduro. Es que el tercer mundo también existe. Es que no existe solo los intereses de la Unión Europea, de los países ricos, de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo, resumiendo, no hay una tiranía en Venezuela.
Lo que hay es una democracia en crisis económica muy seria por un acoso al que se tiene sometido. Y ahora se ha cometido una gran irresponsabilidad el señor Guaidó mandando a la gente efectivamente a la zona oeste de Caracas, donde están los chavistas. Los chavistas han salido a proteger el Palacio Presidencial. Yo me pregunto, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere acaso un conflicto civil porque no se ha conseguido el triunfo del golpe militar? No, termino ahí. Perfecto. Vamos viendo las imágenes mientras tanto de lo que nos llegan en directo desde Caracas. Javier, muy brevemente, es que quiero abrir ya a nuestros compañeros de mesa. Que conviene también poner siempre encima de la mesa, ¿no? Y es que la mayoría de esta cúpula del régimen, más allá de que yo personalmente pienso que es una tiranía, como lo piensa el secretario general de la OEA, la propia OEA y el propio mundo libre y democrático, está básicamente procesada por delitos de narcotráfico. Es básicamente una narcotiranía. En Estados Unidos está procesada. En Estados Unidos y en España la Audiencia Nacional y en muchos otros países. Un militar. Bueno, pues si os parece, Jesús, análisis y también si tienes alguna pregunta para nuestros invitados de lo que ha pasado esta tarde, qué crees que significa y qué puede implicar para el proceso en el que está ahora Venezuela. Bueno, partiendo de la base de que yo no me considero experto en Venezuela y por lo tanto escucho atentamente las dos posiciones. No, a mi juicio, Maduro perdió legitimidad en 2015 cuando ignoró a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento venezolano. Pero eso no quiere decir que haya que legitimar per se a quien se autoproclama presidente de aquella manera, ¿no? Y partiendo de esa base, que no es equidistante, porque debo decir que hay muchos gobiernos que han reconocido a Guaidó sin condenar a Maduro, sin rechazar a Maduro, que esta es una situación inédita en el derecho internacional. Esta es la realidad en la que estamos y en la que llevamos desde... Bueno, se da que incluso hay dos embajadores aquí, ¿no? Claro. El embajador... Y esta es una situación que hay que decir que no es fácil de analizar, ¿no? Y no es fácil tampoco entender cómo Estados Unidos, que si se analizan los datos y los hechos de cómo ocurrió la autoproclamación de enero, estuvo implicado absolutamente en esa autoproclamación, y ahora inmediatamente es verdad que ha dado pábulo y ha dado auge a lo que ha pasado hoy, pero lo cierto es que Leopoldo López está en la Embajada de Chile y un grupo de 25 militares está en la Embajada de Brasil. Esos son los datos que tenemos, ¿no? Entonces, lo preocupante de esto es el riesgo de guerra civil, el riesgo de enfrentamientos violentos en la calle. Y yo lo único que me atrevo a preguntar y a consultar a quienes tenéis fuentes directas en Venezuela es si ese riesgo es hoy mucho mayor que ayer, porque me parece que eso es lo que interesa con todos los esfuerzos que buena parte de la comunidad internacional está haciendo para evitar eso, que es la prioridad, ¿no? Yo te diría, Jesús, que la tensión del momento hace que las dos cosas estén más cerca. La libertad está más cerca, la liberación está más cerca, la democracia está más cerca, pero el riesgo de la guerra civil también está más cerca. La alternativa a ese riesgo es no hacer nada, no evolucionar y mantener básicamente el status quo, que era un status quo donde el control del poder lo tenían. Y dos cuestiones que creo que has dicho que son importantes. La primera es que es una situación inédita, y quiero recordar efectivamente que en España el gobierno español ha reconocido al presidente Guaidó, pero el place se lo tiene dado al embajador de Maduro. Y al otro señor, al embajador Ecarri, le tienen como un representante personal del presidente Guaidó. Efectivamente, aquí hay muchas contradicciones y hay mucho que resolver. Y la otra interesante es que esta es una sociedad interconectada donde todos estamos viviendo, es un mundo global y muy pequeño, y no solamente por lo que ha dicho la vicepresidenta, de que hay muchos españoles allí y sobre todo muchos venezolanos aquí, sino porque nos sentimos tan cercanos a lo que está pasando, que realmente lo de hoy ya no es un problema internacional, es un problema también doméstico. Hoy la Puerta del Sol estaba llena de venezolanos pidiendo libertad. Todos los que están aquí en España saben muy bien por qué están en España. No están porque no amen a su país, sino porque han tenido que exiliarse de su país. Y por último, está aquí mi hija Arantxa en el estudio, que me preguntó hace unos meses, papá, ¿y la comunidad internacional no hace nada con una situación como esa? Y lo que ha hecho, y eso es nuevo también en la historia, no es mandar tanques o hacer una bahía de cochinos, sino reconocer la legitimidad de un presidente que está avalado por la Constitución. Y después, Jesús. No, yo creo que la comunidad internacional, empezando por donde termina mi compañero, la comunidad internacional lo que tiene que hacer es respetar los procesos democráticos, las elecciones democráticas, como la que han sucedido en Venezuela, y no reconocer a un presidente que se autoproclama en una plaza pública de Caracas. Eso es un hecho absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Eso es una violación de la soberanía nacional de Venezuela. Y eso, por mucho que lo hayan reconocido las naciones más ricas del planeta, también hay otras muchas, repito, hay más de 100, que son probablemente las naciones menos desarrolladas o incluso del tercer mundo, pero no importa. En Naciones Unidas importa a todo el mundo. Naciones Unidas no ha tenido la posición de la OEA, no ha reconocido a Guaidó. En Naciones Unidas es más importante que la OEA.
Naciones Unidas es la comunidad internacional. ¿Y qué tiene que hacer la comunidad internacional? Y también la Unión Europea. Y también el gobierno español. Pedir paz, diálogo y negociación en Venezuela. Yo creo que mal se hace reconociendo a Guaidó y, por tanto, yo creo, incluso mal hace Tajani también, el presidente del Parlamento Europeo, que hoy ha alentado directamente al golpe militar casi. Hay que apoyar la paz, la negociación, y no habrá así, Jesús, una guerra civil en Venezuela. Si la comunidad internacional alienta eso y no alienta el golpe militar. Ahora es muy llamativo el silencio de la comunidad internacional frente a un señor como Trump, al que calificamos claramente de ultraderechista, con posiciones xenófobas muy complicadas, ¿verdad? Y sin embargo no se le está condenando. ¿Por qué? No se está condenando lo que ha dicho John Bolton, que es la voz para Venezuela de Trump, y ha dicho que pide un golpe militar de los militares. Eso no se puede permitir en la comunidad internacional. Vamos con Carmen Rodríguez. Sí, me ha llamado mucho la atención. Bueno, primero voy a hablar del tema de la legitimidad. Es que es muy importante porque está usted todo el rato hablando del autoproclamado Guaidó. Pero hay un artículo, y esto ya se ha comentado en la Constitución chavista, que es el artículo 233, que habilita al pueblo a revocar. Es la revocatoria del presidente de Chávez y del presidente Maduro. Luego hay un sustento legal y hay un reconocimiento absolutamente internacional del presidente Guaidó. Yo lo que primero tengo que decir que, por supuesto, estoy a favor de que no haya un solo herido, un solo muerto, y que cualquier esfuerzo en pro de la pacificación me parecerá muy loable, y además apoyo la postura de Europa en este sentido. Sin embargo, me parece una cierta contradicción que, por ejemplo, el gobierno español diga que está a favor de Guaidó, pero que cualquier movimiento de los militares contra Chávez es un golpe de Estado o un golpe militar. Esto es una contradicción. Si es legítimo, si Guaidó es legítimo y estamos apoyando desde las democracias occidentales a Guaidó, entonces será legítimo que llame a los militares a apoyarle. No está pidiendo que haya armas y que maten a la gente. Está pidiendo que una parte del ejército, la mayor parte del ejército, vaya en su ayuda. Y termino con esto, que también es una pregunta. Usted dice que hay que se está queriendo ganar la parte mediática antes que la bélica, ¿no? Que Estados Unidos quiere convencernos a todos de que ahí se vive mal, ¿no? Pero entonces yo le pregunto, ¿es una campaña mediática el desabastecimiento de los hospitales, de los supermercados, el hambre del que hablan los venezolanos? ¿De verdad que eso es una campaña mediática? Os voy a pedir respuestas muy acotadas. Pues muy rápidamente, eran dos preguntas. A la primera pregunta, que es si hay contradicciones del gobierno español. Claro, ¿cómo no las va a haber? Si primero reconocen a Guaidó y hoy Guaidó hace un llamamiento a un golpe de Estado. Bueno, eso es un problema del gobierno español, así voy a contestar, ¿no? Es decir, es una contradicción muy seria, porque si ese golpe de Estado llega a triunfar, ¿qué habría pasado? Probablemente hubiera habido víctimas, probablemente hubiera habido muertos, y el gobierno español ha reconocido. Bueno, ese es un problema muy serio. El segundo problema, claro que hay problema de desabastecimientos, claro que hay problema de crisis económica, pero mira, en Venezuela ha habido lo que se llamó en Chile el paro patronal. Es decir, en Venezuela es un país que vive casi exclusivamente del petróleo. ¿Y qué sucede? Que importa casi todos los productos. Es un país que no produce muchas cosas. Ha habido grandes importadores y se ha descubierto incluso almacenes llenos de medicinas, almacenes llenos de comida, que han preferido los patrones, el empresariado de la oligarquía venezolana, ha preferido desabastecer, porque ellos no tienen ningún problema de desabastecimiento. ¿Para qué? Para acusar a Maduro de que, claro, él es el culpable y tal. Pero si Venezuela es un país capitalista, es un país donde funciona, hay un gobierno socialista, sí, pero es un país capitalista. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, eso es así. Y ahora hay un bloqueo de las cuentas financieras internacionales, como os he comentado antes, que impide a Venezuela tener un desarrollo de los derechos humanos de su propio pueblo. ¿Y de legitimidad de Guaidó vía Constitución? Yo creo que es importante que la opinión pública tenga claras algunas cuestiones. La primera es que la única legitimidad democrática que quedaba y queda en Venezuela es la de la Asamblea Nacional, donde están también representadas las fuerzas chavistas, pero en minoría por decisión del pueblo. Todo lo demás que se ha producido ha sido una flagrante vulneración del derecho. Y segundo, lo ha dicho muy bien la contertulia, el presidente Guaidó da pasos, y todos los pasos que da son convocando a la gente al respeto a la Constitución. Y él está hablando como comandante en jefe, afianzando su propia legitimidad a las Fuerzas Armadas para que pacíficamente respalden su autoridad. Segundo punto y el último. En Cuba hay un sistema comunista que llegó a través de una revolución.
pero en Venezuela hay un sistema comunista que ha llevado a través de subvertir la propia democracia. Eso pasó también con el nazismo. Se llega a través de los votos, se llega a través de la opinión pública, pero luego se cambian las instituciones para llegar a un río donde de verdad no hay libertad, donde de verdad no hay pluralismo político, donde de verdad hoy lo primero que ha hecho el gobierno es cortar Twitter, cortar acceso a YouTube, facilitar, en definitiva, un apagón informativo para que la gente no pudiera estar conectada y ejercer su propio poder como ciudadanos. Carmen Torres. Sí, a mí me gustaría ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque yo creo que quien tiene que exigir la celebración de elecciones es el propio pueblo venezolano. No sabemos todavía la fuerza y el alcance del llamamiento de Guaidó, y creo que tienen motivos de sobras cuando están viviendo una crisis humanitaria, un éxodo migratorio, como para reclamar esas elecciones. En ese sentido yo me pregunto, si las últimas fueron tan legítimas y Maduro se siente tan apoyado por el pueblo, ¿por qué no convoca unas elecciones que sean democráticas, con todas las garantías, con toda la observación internacional para demostrarlo? Y una segunda pregunta, habla del tablero internacional y de los intereses de Estados Unidos, pero me parece que no es la única potencia que tiene intereses, ¿no? También quería preguntar cuál es el papel de otras como China o como Rusia, que también están muy interesadas en los recursos de Venezuela y que se están haciendo con el país, ¿no? Bueno, yo empiezo por más. Yo creo que Rusia y China están jugando a la geopolítica, como también está jugando Trump a la geopolítica, ¿no? América Latina había tenido en los últimos 10 años, con muchos gobiernos de izquierda, progresistas, un nivel de desarrollo importante en derechos humanos. Eso no lo digo yo, lo dice la CEPAL, pero además de Naciones Unidas. Pero además había desarrollado una idea muy importante desde Bolívar que no se había conseguido, que era la integración latinoamericana. Es decir, buscar que la propia América Latina tuviera fuerza y no fuera el patio trasero de Estados Unidos. Eso es lo que se quiebra con Trump. Trump vuelve a recuperar la doctrina Monroe, que habla de que hay que intervenir en los países, hay que dominar a los gobiernos. En el fondo, un neocolonialismo... El patio trasero también puede ser de Rusia, ¿no? Bueno, claro, pero Rusia y China obviamente también juegan su papel. Es una competición. Afortunadamente creo que vamos hacia un mundo más multipolar y no donde hay un solo imperialismo, una sola gran potencia. Por eso es más complicado, ¿no?, la situación de Venezuela, bueno, no solo los intereses. Rusia está y China han hecho acuerdos comerciales que en este momento, hoy por hoy, Venezuela necesita, y en algún lugar tendrá que comprar. Por ejemplo, Colombia le está negando la compra solamente porque el señor Iván Duque, que es de ultraderecha, es amigo de Guaidó. Es decir, ¿por qué están violando en la propia ley del mercado libre, que es lo que ellos apelan constantemente, ¿no? ¿Y por qué no hay elecciones? Es que sí hay elecciones, es que sí las ha habido 22 desde que llegó Chávez al poder. 22. Yo querría, bueno, en esta, digamos, visión dialéctica que tenemos con Tertulio, sí quería decir que de verdad yo creo que esta triple alusión, que es una justificación realmente muy inútil de convencer a la opinión pública en un país libre, de oligarquías, gente que extrae valor de las sociedades, imperialismo, un vecino todopoderoso, y culpabilizar a la presión y el bloqueo exterior de los males propios del país, realmente hoy en día en el mundo de Twitter, en el mundo de la inmediatez de la información, en el mundo donde hay tantos venezolanos en este país que nos cuentan lo que ha pasado, sinceramente no es suficiente para explicar lo que acaba de decir nuestra compañera, ¿no? La única salida verdadera al problema de Venezuela está en la instalación de una verdadera democracia, donde también, sin esta cúpula corrupta, el chavismo y el bolivarismo se integren como con mayorías o con minorías, pero como una facción más de la vida política venezolana. Eso no sucede hoy en día, y esa explicación, repito, es una vieja fórmula del comunismo que hoy en día no es fácilmente aceptable en una democracia. El imperialismo existe, el imperialismo no me lo invento yo, y las grandes potencias existen, no me las invento yo, y la oligarquía existe, eso no me lo invento yo. Vamos a cerrar con él. Te voy a pedir solo comentario, porque no tenemos tiempo para más preguntas. Pues tenía una preguntita. Bueno, yo creo que pocos golpes de Estado se hacen llamando a una movilización pacífica, sin dar ni un solo tiro y pidiendo unas elecciones inmediatas. Es una curiosa forma de dar golpes de Estado cuando conocemos otros ejemplos en otros países, ¿no? Yo creo que un mensaje importante de hoy es que Maduro no tiene tan controlado el país como dice. Sí tiene controlado los medios de comunicación, porque es justo lo que no tiene controlado. Si tú ponías hoy los medios de comunicación más importantes de Venezuela, no se hablaba. Todos los privados están contra Maduro, todos. No es verdad, yo lo he hecho hoy. Y existen a decenas. No controla tampoco el abastecimiento de comida en los supermercados, por ejemplo. No controla tampoco la corriente eléctrica. Cualquiera que tenga un venezolano cerca sabe de qué estoy hablando y sabe que es una emergencia. ¿Cuál es la pregunta? Una emergencia. Llevas 3. Digo que si me querías hacer una pregunta, son 3 las que llevas. Sí, una emergencia nacional.
no controla tampoco a su propia población. Un país de 30 millones, 3,4 desde 2015 han dejado el país, hasta 5 según la OEA podrían haberlo dejado en 2019, ¿no? Yo creo que la oposición sea capaz de pasearse por las calles de Caracas, de liberar a un símbolo que estaba protegido por unidades de élites del chavismo es un mensaje. Yo no sé si Maduro tiene el único libro de democracia en contra de todos los países de la Unión Europea o de Estados Unidos o del Grupo de Lima, pero si tan seguro está porque no convoca unas elecciones, si tanto le apoyan porque no convoca unas elecciones. Yo os quería preguntar si después de lo de hoy vosotros veis más cerca unas elecciones donde se dirima democráticamente, como piden muchos países, entre ellos España, el futuro del país. Javier, nos voy a pedir 30 segundos. Sí, yo solamente, primero, la veo más cerca, no hoy, pero esta es una presión más al régimen de Venezuela. La deseo y creo que es la única salida, una democracia verdadera, donde se convoque a la gente con libertad, no en 30 días, sino en un tiempo donde pueda haber realmente opciones políticas estructuradas, opinión pública libre e informada y la gente votando, los de dentro y los de fuera de Venezuela. 30 segundos, Padre. No, yo creo que Guaidó, al mismo tiempo que llama a un golpe militar, le pide que haya no violencia y tal, porque hace un ejercicio de cinismo absoluto y total. O sea, él sabe que si hay un levantamiento militar va a haber víctimas. O sea, ese es un problema también de sus declaraciones para la historia que ahí quedan, ¿no? ¿Y por qué no hay elecciones? Te vuelvo a repetir que ha habido 22 elecciones desde 1998, muchas, la inmensa mayoría, no cuestionadas por la derecha venezolana, que perdió casi todas y ganó efectivamente algunas. Pero la situación actual no permitiría pensar que ha pasado demasiadas cosas como para que se llame de nuevo a los venezolanos a las urnas. Pero es que ha sido la derecha quien en 2018, una parte de la derecha decide no participar en las elecciones y otra parte decide sí participar. Os recuerdo que la derecha en Venezuela está muy fraccionada, por eso se llamaba Mesa para la Unidad de la Derecha, porque había un montón de partidos políticos y todos peleados. Y una parte decide participar y una parte decide no participar. ¿Para qué? Para luego deslegitimar a Maduro diciendo esto no es una democracia. Ese es un intento de deslegitimación que tiene un diseño en algunos laboratorios de Estados Unidos. Pues no tenemos más tiempo, os agradezco muchísimo este rato, creo que ha sido enriquecedor para ver un poco las visiones que están encima de la mesa. De Fair Play, lo agradecemos muchísimo porque sobre el tema de Venezuela hemos tenido algunos episodios un poco desagradables aquí en esta mesa. Fran Pérez, coordinador de Solidaridad con Venezuela, y Javier Cremades, abogado de Leopoldo López, muchísimas gracias a los dos de nuevo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias.